El diario El País, oiga usted, es que hay un caudal de información tan impresionante que muchos de los temas digamos que no adquieren o no se les da la relevancia que tienen, pero ayer el diario El País publicó un reportaje de Cédric Raciel hablando de la trama de Álvarez Puga. Se titula La trama de Álvarez Puga tenaza élites políticas, empresariales y de la farándula de México, de Víctor Manuel Álvarez Puga, este abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Montt, con la situación que ya sabemos, cómo fue detenido por asuntos migratorios precisamente pues hace unos meses y pues lo que se está diciendo en términos del aprovechamiento de la por parte de la justicia mexicana para traer extraditado a México a este hombre. Pero lo que ayer revela el diario El País es muy atendible, muy importante, porque el diario El País tuvo acceso a una serie de documentos en donde pues aparecen muchísimos nombres y aparece el esquema de operación de este desvío y lavado de dinero. Así que hemos invitado esta mañana a Cédric Raciel para que platique con nosotros sobre los hallazgos del diario El País y tus hallazgos particulares. Cédric, buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, querido Manuel? Qué gusto estar aquí también. Te mando un saludo a ti y a la audiencia para hablar de este tema tan interesante, yo diría también tan potencialmente explosivo, porque bueno, pues Álvarez Puga era el abogado favorito, el facturero favorito en el gobierno de Peña Nieto. Digamos que se puede decir que cada sexenio, cada grupo político tiene a su facturero favorito, y Álvarez Puga fue predilecto al que usaron políticos, empresarios y otro tipo de criminales en el gobierno de Peña Nieto. Él logró tejer una red importante de complicidades en altas esferas políticas, y eso es lo que explica que esté costando tanto trabajo darle trámite, procesar un caso contra Álvarez Puga. Álvarez Puga es denunciado por la Fiscalía General por desvío de recursos, lavado de dinero y evasión fiscal. En 2021 es cuando es un poco de un recuento. En 2021 se emite la orden de aprehensión contra él. Él para entonces ya estaba viviendo en Estados Unidos recordemos, está casado con otro personaje muy importante, ¿no? La conductora y actriz Inés Gómez Montt. Y ellos estando allá a resguardo, pues que se llevan su dinero a Estados Unidos, crean una enorme fortuna inmobiliaria, sobre todo en Florida, y allí es donde atrapan a Álvarez Puga recientemente. Esto pasó en octubre, que lo procesan, pero por un asunto relacionado con su situación migratoria, ¿no? Porque él ya llevaba mucho tiempo en Estados Unidos viviendo de manera irregular. Él pidió asilo, él pidió ser reconocido como un perseguido político en México, porque él sostiene que se le persigue por motivaciones políticas, ¿no? Porque él tiene un pensamiento conservador. Esto lo dicen los documentos del juicio migratorio que lleva a cabo, y que se le persigue también por pertenecer a una clase social específica, ¿no? La realidad es que la acusación va mucho más allá. La acusación, Manuel dice que pues lo involucra a él y a Inés Gómez Montt en el desvío de recursos de 3,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en la época de Miguel Osorio Chong. Y pues se dice que hubo una estructura de desvío, de lavado de dinero de esos recursos, y pues la fiscalía pues mapea a dónde fue a parar ese dinero, ¿no? Y lo que nosotros hicimos en el país pues fue revisar una auditoría, una muestrita muy pequeña de 125 millones de pesos de esos 3,000, de una empresa fantasma de esa red de desvío de la Secretaría de Gobernación y de uno de los prestanombres.
¿Y qué encontramos? Pues que esa pequeña cantidad de esos 125 millones se dispersaron como en 90 cuentas. Y lo que vimos fue el detalle de los nombres, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, uno de los personajes que, según la fiscalía, recibió parte de ese dinero es Arturo Montiel Yáñez, que es el primogénito de Arturo Montiel Rojas. Pues muchos sabemos, lo ubicamos como el líder del grupo Tlacomulco en el Estado de México, ¿no? El PRI. Pero también aparece, por ejemplo, el hijo de Ricardo Monreal, del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamado como él, Ricardo Monreal Pérez. Aparece también el nieto del Bester Gordillo, que fue la dirigente muy influyente del sindicato de maestros. Aparece el que fue el yerno de Ricardo Salinas Pliego, Rodrigo Ripstein se llama, este empresario. Estuvo casado y tuvo hijos con Ninfa Salinas. Y por último, te diría, esos son nombres los más destacables, ¿no? También el deportista Fernando René Iglesias, que en el momento de los depósitos estaba casado con Galilea Montijo, la actriz Galilea Montijo, que era la gran amiga de Inés Gómez Montt. Buscamos a estos personajes. Digo, las cifras de lo que recibieron están en el reportaje, se pueden consultar. Los consultamos, la mayoría no contestó, solo el nieto del Bester Gordillo dijo que él recibió ese dinero porque Álvarez Puga le debió un dinero a su mamá, a la hija del Bester Gordillo, a la fallecida Mónica Arriola, y que pues así se hizo el pago. Los demás no quisieron contestar. El diputado Monreal no quiso contestar, o bueno, contestó más bien que su hijo no se dedica a la política, como diciendo que cualquier dinero que no tenga que ver con la función pública pues no merece una explicación. En el caso de Ninfa Salinas dijeron de parte del vocero de Grupo Salinas que no iban a comentar nada. La representante Galilea Montijo dijo que no quería comentar nada. Arturo Montiel de plano no contestó. Es decir, se hizo este esfuerzo, ¿no? Por saber, pues que explicaran, ¿no? A qué se debía, de dónde provenía este dinero, ya de parte de una red que la Fiscalía considera de corrupción, pero pues se obtuvieron pocas respuestas. Y luego ya, Manuel, pues en la lista hay más abogados, empresarios, algunos funcionarios del Poder Judicial, notarios. Es decir, lo que yo creo que demuestra este documento es pues que el dinero se dispersaba de manera micro en transferencias muy pequeñas, pero bueno, pues lo que te dijo, como te decía al principio, Manuel, pues es una pequeña muestra, una auditoría del SAT a una de las empresas de un prestanombres que mediante la revisión de las facturas que emitieron pues puede rastrear a dónde llegó a parar el dinero del dinero de gobernación. Y pues nada, habría que ver qué va a pasar con Álvarez Puga, porque pues el gobierno de Sheinbaum está presionando por su extradición, pero el juicio migratorio se está atorando allá en Florida, que es donde está detenido. ¿Por qué, Frederick? ¿Por qué razón se está atorando? ¿Está detenido? Porque se está ¿por qué atorando. razón se está atorando? Pues los abogados, es que él pidió una audiencia, él pidió tener una audiencia con alguna autoridad de Estados Unidos antes de que se determine si lo deportan o no, ¿sabes? Entonces, los documentos del juicio hasta ahorita solo te permiten saber, pues, que la juez ordenó que tuviera esa audiencia. Se supone, nos quedamos hace un mes, yo creo ya que iba a dar esta audiencia. No sabemos en qué quedó, porque en los registros de ICE, de la Autoridad Migratoria de Estados Unidos, sigue apareciendo como que está detenido. Pero bueno, yo busqué a los abogados de Álvarez Puga, no me contestaron. Le pregunté a la Fiscalía General, le pregunté a la Cancillería qué pasa, en qué está la situación de Álvarez Puga, y no contestaron tampoco, ¿sabes? O sea, un poco estamos a ciegas.
en cuanto a la situación de Álvarez Puga, pero bueno, yo sí destaco que la presidenta ha sido muy explícita en quieren traer a Álvarez Puga, ¿no? Dijo ayer, no queremos que haya impunidad en el caso de Álvarez Puga, y a mí me parece muy importante porque incluso durante el gobierno de López Obrador, Álvarez Puga gozó de mucha impunidad y de mucha protección de parte de funcionarios muy poderosos de la propia presidencia de López Obrador, de la propia Secretaría de Hacienda, y eso sin contar al cúmulo seguramente de jueces que también jugaban como parte de esta red que le dio impunidad a Álvarez Puga. Es decir, algo cambió en torno al reacomodo de las fichas que le dan impunidad, que ahora en el gobierno de Sheinbaum parece que se está desmoronando. Y a mí se me haría muy importante que Álvarez Puga, por ejemplo, durante un juicio, pues diga, ya lo dicen un poco las facturas, ¿no? ¿A quién terminó por llegar ese dinero? Pero no es el único caso de desvío de recursos en el que participó Álvarez Puga. Entonces, va a ser, por eso decimos en nuestra nota, pues es una bomba de tiempo, yo creo, que el caso de Álvarez Puga en México. Es una bomba de tiempo y ustedes han dado pues un amplísimo seguimiento al caso y bueno, en este reportaje, Cedric, aparecen también otros nombres muy importantes, muy relevantes, tanto de pues los allegados del círculo cercano de Álvarez Puga como otros receptores relevantes de estos recursos en este botón de muestra de una de las empresas involucradas en esta trama que recordemos alcanza, o la acusación al menos alcanza 2.950 millones de pesos. Aparece también pues toda la información, lo que ustedes han podido rastrear en torno a los bienes, a las operaciones inmobiliarias de Álvarez Puga en Estados Unidos, que superan los 11 millones de dólares en el caso de los inmuebles. En fin, la lista de testaferros y de operadores conocidos públicamente hasta el momento y los antecedentes precisamente de esta trama. Veremos en qué termina, pero muy atendibles y sobre todo este botón, estos nombres que se ponen a la consideración, las respuestas que ya ustedes con la debida diligencia periodística recabaron por parte de los principales aludidos. Pues todo este conjunto de cosas, Cedric. Así que te agradezco mucho tu presencia esta mañana en este espacio. Yo también te agradezco a ti por la invitación, Manuel. Te mando un abrazo. Igualmente, Cedric Raziel. Desde luego que sí. Y pues seguimos atentos a lo que publiquen sobre esta y otras tramas. Gracias, Cedric Raziel. De acuerdo. Hasta luego, un abrazo. Bye.